En Cooperativa Ciencia, lo importante está primero. Salud mental al día. Un programa para hablar de los trastornos más comunes y sus contextos. Todo lo que nos afecta, todo lo que puede estar mejor. Salud mental al día, en Cooperativa Ciencia. Una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa aquí en Cooperativa Ciencia. Salud mental al día. Es un espacio que nos va a permitir hablar de un tema urgente en nuestra sociedad. Es un programa que además hacemos junto a MIDAP, que es el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Te quiero invitar a que semana a semana te sumes a estas conversaciones con diversos expertos y expertas con quienes vamos a hablar sobre los problemas que nos afectan, las investigaciones que se están realizando, las terapias, los desafíos que además tenemos en esta materia, ¿no? En nuestras redes sociales puedes dejar tus preguntas, tus propuestas, tus comentarios y también recuerda que este programa y todos los que van a venir quedan disponibles en nuestra web cooperativaciencia.cl y también en nuestro canal de YouTube @cooperativaciencia. Soy Jorge Lira y te doy la bienvenida a este primer capítulo de Salud Mental al Día. Para hablar de los trastornos más comunes y sus contextos, seguimos revisando Salud Mental al Día. Para este capítulo inaugural, es clave preguntarse por qué es tan importante hablar de salud mental. Parece obvio, pero digamos que muchas veces es un tema del que no se habla tanto como se debiera. Vamos a conversarlo con Alex Ben, que está con nosotros. Él es psicólogo de la Universidad de Diego Portales, doctor en Psicología de Columbia. También es profesor asociado de la Escuela de Psicología de la Católica y director de investigación del MIDAP, con quien hacemos este espacio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Jorge, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Oye, bueno, la pregunta, como dije recién, es media obvia, pero digo, es un buen punto de partida, ¿no? ¿Por qué es tan importante hablar de salud mental? Bueno, la salud mental es una temática que es muy amplia y que va desde el bienestar de las personas, su capacidad de disfrutar su vida, de cumplir sus anhelos, de funcionar, de relacionarse con las otras personas, de relacionarse consigo mismos, hacia otro polo que tiene que ver con la salud mental en términos de, por ejemplo, enfermedades mentales, ¿sí? Y todo ese arco que va desde el bienestar hacia el enfermar atraviesa el mundo de las personas, día a día, cada día, y de las sociedades y de las comunidades. Y cuando la salud mental empieza a disminuir, empieza a afectarse por condiciones externas como estresores, por ejemplo, épocas del año que son particularmente ocupadas también, o por enfermedades mentales propiamente tal, las personas empiezan a sentir esta carga y empiezan a perder su capacidad de funcionar, de relacionarse, y eso es muy costoso individualmente para las familias, para las comunidades, pero en la medida en que se va agregando y juntando todo ese sufrimiento, todo ese malestar, es también muy costoso para las sociedades. Implica pérdidas muy grandes. Alex, ¿cuánto ha evolucionado el concepto? Porque este es un tema del que hace, no sé, 30 años no se hablaba nada, digamos, y por la razón que fuera, digamos, por razones culturales, por la, no sé, falta de especialistas o qué sé yo. Hoy día, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay menos miedo? ¿Hay más personas que padecen de algún mal en materia de salud mental? ¿O se han descubierto más signos de los cuales preocuparse? Probablemente todas esas razones, todos esos eventos son ciertos. Sin duda que hoy día la salud mental está mucho más en boga, es más aceptada como parte de la salud. Yo creo que hay distintas etapas. Primero, quizá una negación absoluta, digamos, de que esto efectivamente son problemas serios que afectan a las personas. Después es como un hermano chico, hermana chica de la salud médica, ¿no es cierto? Y la salud mental es un poquitito menos serio, las personas con su voluntad pueden, deja de estar deprimido, ¿no es cierto? Claro. Porque tienes todo, ¿por qué estás deprimido, ¿no es cierto? Hasta que efectivamente la salud mental entra claramente la salud es una sola, la salud médica y la salud mental. Son distinciones que no son relevantes hoy en día.
Y también hay mucho trabajo, yo creo que se ha hecho anti-estigma, lo cual ha significado que la salud mental ya no es, las personas buscan más ayuda, esperan más ayuda, exigen más ayuda. Tenemos agrupaciones de experiencia vivida, por ejemplo, que están trabajando con el Estado, con los centros científicos como MIDAP, para avanzar agenda e intereses y derechos de consumidores, básicamente por mejores tratamientos, más acceso. Hay más financiamiento y yo creo que también la pandemia tuvo mucho que ver, porque en la pandemia efectivamente con el aislamiento, con las cuarentenas, con la incertidumbre, en Chile particularmente antes con el estallido social, o sea, claro, eran las dos cosas, ¿no es cierto? Eso, perdón, la pandemia en particular, pero el estallido además como parte del contexto, ¿agravó la situación de manera preocupante? Para los especialistas, en el caso del MIDAP, no sé, para ustedes, ¿fue algo que reveló algo que ustedes ya sentían que estaba más o menos subterráneo o fue algo que es sorprendente también para ustedes? Para ustedes como especialistas, digo. Nosotros, yo creo que para muchas disciplinas era una situación sin precedentes, era difícil predecir. Ciertamente durante la pandemia hubo un incremento en indicadores de salud mental vinculados al ánimo, a la ansiedad, ¿sí? Pero los datos muestran que se rectificó después, digamos. Volvió a los niveles basales. Ahora, los niveles basales, que es otro tema, no eran particularmente buenos en Chile. Y efectivamente la pandemia nos dejó como huella una visibilización un poquitito más evidente de la presencia, la incidencia de dificultades de salud mental en la sociedad, dificultades de acceso a tratamiento, pese a que una de las cosas buenas que dejó la pandemia es que se normalizó el acceso telemático a salud. Y eso en psicoterapia, por ejemplo, es una de las maneras de ayudar a personas con problemas de salud mental. En este momento funciona perfectamente bien. Y abarata los costos, además generó... Abarata los costos, acceso... Entonces, claramente, y la psicoterapia es una de las intervenciones que es muy transferible a un formato telemático, con muy poca pérdida, digamos. ¿Y los niveles basales eran preocupantes por qué? ¿Porque había un alto número de personas que padecían algún tipo de trastorno o porque había, no había tanto acceso a atención, no había tantos profesionales? Sí. Una serie de indicadores. El primer indicador que mencionas tú, Jorge, es un indicador de prevalencia. O sea, cuántas personas de una población tienen algún tipo de dificultad. En Chile tenemos datos de muy pocas enfermedades de salud mental. Tenemos datos de las enfermedades de salud mental comunes. Depresión, ansiedad, trastornos por abuso de sustancia. Y en esos diagnósticos efectivamente teníamos prevalencias por sobre otros países con los que nos comparamos. ¿Sí? Porcentajes más altos de personas que padecen depresión, que experimentan depresión en la sociedad. También se visualizan dificultades de acceso, brechas entre los profesionales que brindan servicio y la cantidad de personas que los necesitaría, aspectos de lista de espera, compresión en el sistema público, por ejemplo, cuellos de botella entre la atención primaria y la secundaria y terciaria también, a nivel privado y a nivel público. Sí. Alex Ben es psicólogo de la Universidad Diego Portales, doctor en psicología clínica de la Universidad de Columbia, profesor asociado de la Escuela de Psicología de la Católica y además director de investigación del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, con quienes hacemos este programa Salud Mental al Día aquí en Cooperativa Ciencia. Alex, bueno, vamos a tener conversaciones semana a semana de aquí en adelante que tienen que ver con estos temas, pero ¿hay cuáles son los principales trastornos, problemas de salud mental que hoy aquejan a la población en Chile? O sea, existen los llamados trastornos mentales comunes, que son aquellos que afectan a más personas, por eso son comunes, no es que estén despojados de complejidad, ¿no es cierto? Son comunes porque son los más frecuentes y esos son particularmente depresión. Depresión, por ejemplo, en el último informe de la Organización Mundial de la Salud, que evalúa qué tipo de enfermedades producen cargas mayores a los estados, que son miembros de la organización, y la depresión está en segundo lugar. Nuevamente, estaba sin moverse mucho. Entonces, eso significa que la depresión es una de las enfermedades que más
afectan a las sociedades, ¿no es cierto? Trastornos por ansiedad también. En las poblaciones que consultan, o sea, las personas que van a servicios de atención, los trastornos de personalidad son extremadamente frecuentes y producen cargas muy altas de uso de servicios, hospitalizaciones. En zonas, por ejemplo, de mayor conflicto, zonas de guerra, estrés postraumático, es algo que claramente va a ocurrir. En países como Chile, nosotros trabajamos mucho con el Centro Cuida, que es un centro que está en la Universidad Católica, que dirige Pía Santelices, que probablemente va a venir a este programa, que han evaluado la cantidad de veces o la frecuencia de que personas en Chile hayan experimentado adversidad temprana, negligencia, abuso, y es muy, muy chocante esa información, y eso produce dificultades que hoy en día se denominan trauma o estrés postraumático complejo, ¿sí? Y que son dificultades que se producen por este estresor constante en la vida de las personas en ventanas del desarrollo muy importantes y que producen cargas de enfermedad, salud mental, salud médica, por decirlo de alguna forma, elevadas, y mayor uso y mayores brechas en lograr objetivos de vida, mayores consultas. Todas esas son cosas que están ocurriendo en este momento y que le ocurren a miles y miles de personas en nuestro país. Y a propósito de eso mismo, el Estado chileno está, o el sistema de salud chileno, el Estado en general, ¿está bien preparado? ¿Ha entendido bien el concepto? Digo, porque es un tema del que se habla recurrentemente con la llegada del último gobierno, pero del que al menos cotidianamente se venía hablando ya hace un tiempo. Sí. Y tengo la impresión de que hoy día hay una valoración distinta, ¿no? O sea, ya no es la depresión, ya no es percibida como un bajoneo, sino que es una enfermedad, digamos. Hay un GES de depresión, o sea, hay garantía explícita en salud para personas. Claro. Bueno, esa pregunta tiene una respuesta en términos relativos y absolutos. En términos relativos, Chile hace las cosas bastante bien. ¿Sí? Si uno ve regionalmente, tenemos un sistema escalonado de atención con relativamente pocas barreras de acceso a nivel nacional, donde las personas pueden acceder a atención primaria de salud en los SFAM, ¿sí? En casos en que el problema es más grave o no responden bien a estos tratamientos que son típicamente efectuados por médicos generales o profesionales psicosociales, van a los COSAM, atención secundaria, donde hay una canasta de servicios que incluye psicoterapia, tratamiento farmacológico, horas con psiquiatra. Tenemos, como decíamos recién, el GES para depresión, para uso de sustancias, para esquizofrenia, para bipolaridad, para demencia, que son garantías explícitas. O sea, las personas presentan ese diagnóstico y tienen asegurado un tratamiento. O sea, en términos comparativos, claramente Chile tiene un nivel de desarrollo muy significativo y que tiene efectos concretos en la vida de las personas. En términos absolutos, hay ciertas brechas que no se han logrado. Por ejemplo, el financiamiento del presupuesto de salud que Chile adjudica a salud mental sigue estando por debajo de los mismos compromisos que adquirió Chile. ¿Sí? Y es una súper buena pregunta. Ok, si alguien dijera, vamos a aumentar ese presupuesto a el 5 o 6% que hemos comprometido porque es importante. No ha ocurrido, desgraciadamente. Una súper buena pregunta. ¿Y en qué vamos a gastar esos fondos? ¿Cómo se optimiza nuestro sistema? ¿Sí? Y ahí hay varias aristas que se pueden desarrollar. La primera es, bueno, en este momento de hecho hay una ley de salud mental integral que está haciendo, que es muy interesante y que brinda una estructura, un marco interdisciplinario, multisectorial, porque salud mental no es un tema de salud solamente. Salud mental es un tema social. ¿Sí? Nosotros somos un instituto de ciencias sociales, podríamos haber sido un instituto de ciencias biológicas, ¿no es cierto? Pero ¿por qué somos de ciencias sociales? Porque claramente el intersector y la planificación urbana, acceso a educación, salud, por cierto, inequidad, violencia barrial, inseguridad, todos esos son factores, son determinantes sociales de la salud mental. La salud mental opera por determinantes sociales en interacción con estructuras biológicas y herencias genéticas. ¿Sí? Ya no hablamos de enfermedades endógenas, por ejemplo. Claro. Eso no tiene mucho sentido en nuestros modelos actuales de enfermedad. Entonces, si uno quisiera contrarrestar el efecto de la depresión, por ejemplo, en nuestra sociedad, no sería muy eficiente invertir todo en el área salud. Claramente hay que mejorar los accesos, cobertura, alcance de los tratamientos y de prevención, más que tratamiento incluso.
pero hay que pensar en educación, en urbanismo, cómo estamos planificando los barrios, zonas verdes, cómo se transportan las personas. O sea, cuáles son los estresores que día a día experimentan las personas desde que se despiertan hasta que llegan a su lugar de trabajo. Aspectos de seguridad laboral. Esos son determinantes sociales de la salud mental cuyo efecto se ha elevado y se ha hecho mucho más significativo en el último tiempo, y es en este momento una de las prioridades científicas es entender esos mecanismos. Y sobre esos temas trabaja el MIDAP. Sí. Es en esa visión integral. MIDAP nosotros llevamos 10 años, ahora estamos preparando nuestra renovación, y desde el principio MIDAP ha operado sobre un modelo multidimensional. ¿Qué significa eso? Que nosotros entendemos la depresión y la personalidad y la salud mental. Nosotros hemos claramente avanzado hacia ser un centro de salud mental, pese a que nos llamamos depresión y personalidad, pero que entiende que los fenómenos mentales, desde el bienestar hacia el enfermar, son producidos por una serie de influencias y reciprocidades y factores causales que son altamente complejos, y no solamente son complejos en el agregado, son altamente idiosincráticos. O sea, una sola persona puede experimentar depresión por mecanismos etiopatogénicos, o sea, causales diferentes, tener el mismo diagnóstico por causas distintas y beneficiarse de tratamientos distintos. El mismo tratamiento no sirve para la misma persona. No todas las personas tienen los mismos tipos de depresión, y en MIDAP hemos sido muy cuidadosos en, por ejemplo, investigar heterogeneidad en las presentaciones de salud mental. No asumiendo que todos enferman igual y que todos se recuperan igual. Y eso hace nuestra agenda científica muy ambiciosa y muy compleja a la vez. Estamos, justamente con Alex Ben, que es director de investigación del MIDAP, que es Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Alex Ben es psicólogo, ya les contaba, doctor en Psicología Clínica de la Universidad de Columbia y profesor asociado de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Alex, puede ser una pregunta también de perogrullo, pero vale la pena hacerla igual. ¿Qué tan importante es para la conversación en particular y en general también sobre salud mental, para las personas, para el Estado, para quienes toman decisiones desde el Parlamento, desde la institucionalidad en salud, etcétera, es tener un lugar como el MIDAP? Yo creo que es fundamental. Y no lo digo porque nosotros seamos del MIDAP y yo esté a cargo en este momento de varias aristas de ese trabajo. Los países en general están progresando disponibilidad de fondos mediante a armar centros de salud mental. ¿Sí? El más clásico es el NIMH, el Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos, que durante décadas ha financiado gran parte de la agenda científica mundial en salud mental. Y el más reciente, el Centro Alemán de Salud Mental, el DZPK, que son nuevos centros. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada vez sabemos más que la salud mental es esencial para el progreso de las naciones, ¿sí? Que los aspectos de salud mental son no solamente costosos individualmente para las familias, para las personas que experimentan dificultades de salud mental, sino que también impide que las sociedades progresen hacia las metas de desarrollo que se han puesto. Entonces, invertir en investigación en salud mental es muy importante, porque la salud mental, la psicología clínica, pongamos, para ser más específico, la psicoterapia, si quisiéramos ser más específicos, tiene una gran mezcla de intervenciones, modelos que están basados en la evidencia científica y modelos que son francamente esotéricos, digamos, y que están paquetizados como una sola cosa. ¿Sí? Entonces, es muy importante que las naciones inviertan en ciencia para entender salud mental, porque son muchas las cosas que no entendemos aún. Y no somos tan buenos como quisiéramos en generar alivio a las personas que padecen una serie de diagnósticos de salud mental, donde tenemos grandes desafíos en personalizar tratamientos. Durante mucho tiempo se hablaba de los grandes tratamientos, las grandes tradiciones teóricas, el humanismo, el psicoanálisis, el conductismo. Eso ya es innecesario, es poco sofisticado y es poco útil pensar que esa es la oferta. Tenemos que estudiar qué aspectos de cada uno de esos tratamientos pueden ser efectivos para distintos tipos de personas. Así como existe la medicina personalizada o de precisión, una frontera muy interesante de la psicoterapia es la psicoterapia de precisión, que es decir, ¿cómo entiendo yo cuáles son los mecanismos por los cuales mi paciente que tengo
enfrentado a mí, sentado frente a mí, con su historia, con sus valores, con su contexto, enfermó de una determinada manera, bajo qué mecanismos, cómo los identifico y cómo selecciono intervenciones que apuntan a esos mecanismos y no a otros. ¿Sí? Esos son intervenciones de dedos finos, no dedos gordos. Para los guitarristas, digamos, la gente con dedos gordos es difícil tocar, y uno ve, no sé, a David Gilmour con dedos finos y es espectacular, claro. O Jimmy Page, digamos, como viendo tu polera, y son precisas, llegan a la nota necesaria. Claro. Y entonces cuando las intervenciones son de dedos gruesos, yo estoy yendo a psicoanálisis. Puede que toque algunas cuerdas buenas para mí y yo me recupere, pero nadie sabe muy bien qué está pasando. Entonces necesitamos precisión. No solamente precisión, necesitamos que esos tratamientos personalizados y de mayor precisión puedan ser livianos, fáciles de entrenar y fáciles de implementar, porque tenemos muchas psicoterapias muy efectivas basadas en la evidencia a las cuales no tiene acceso virtualmente nadie. Claro. Son de élite. Son imposibles de ser incorporadas. Entonces, una de las cosas que hacemos en MIDAP es tomar estos tratamientos de marca que decimos. Por ejemplo, en trastorno en línea de personalidad, que creo que vamos a hablar más adelante, terapia cognitivo-conductual dialéctica. Súper buen tratamiento, tiene muy buena evidencia para cierto tipo de paciente. Impagable. ¿Sí? Es muy cara. ¿Qué hacemos nosotros? La tomamos y la comprimimos lo más posible. Veamos si podemos comprimir este tratamiento para que dure 3 meses y se pueda hacer online. Y podamos implementarlo en un hospital público. Porque eso sí aumenta el acceso y transfiere la ciencia hacia los lugares donde mayor cantidad de personas necesitan esos tratamientos. Bueno, estos son los temas de los que vamos a hablar en este ciclo Salud Mental al Día que hacemos aquí en Cooperativa Ciencia junto al MIDAP y que inauguramos hoy con su director de investigación, en este caso Alex Ben, que es psicólogo de la Portales, como les decía, y director de investigación del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, que es el MIDAP con quien vamos a realizar este espacio en este ciclo. Alex, te agradezco mucho que hayas venido. Ha sido un buen puntapié, digamos, poner en contexto el estado de la salud mental en Chile para después empezar a desarrollar temas un poco más específicos. Así que muchas gracias. Gracias, Jorge. En Cooperativa Ciencia, lo importante sigue primero. Salud Mental al Día. Y nosotros nos vamos a despedir de este primer capítulo de Salud Mental. Les recuerdo que todas estas conversaciones quedan disponibles en nuestro canal de YouTube, @Cooperativa Ciencia, y también en nuestra web, cooperativaciencia.cl, para que las puedan volver a ver, comentar, compartir, las pueden escuchar como un podcast, en fin, donde ustedes quieran, con conversaciones muy interesantes que pueden abrir nuevos caminos y tomar decisiones también importantes para quien se sienta identificado. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Salud Mental al Día. Que estén muy, pero muy bien. Chao. En Cooperativa Ciencia fue Salud Mental al Día, con todo lo que nos afecta y todo lo que puede estar mejor. Salud Mental al Día, una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad.